buenas noches y bienvenidos al debate de Popular Televisión. Sin duda alguna, los acontecimientos políticos se vienen sucediendo con especial intensidad durante estos últimos días. Interés, por ejemplo, en este ámbito, la jornada de hoy, con la última o la penúltima, uno ya no lo sabe, noticia ha sido la designación de Pedro Antonio Sánchez como candidato del Partido Popular a la presidencia de la Comunidad Autónoma en las elecciones que tendrán lugar en el próximo mes de mayo. Mañana se hará público de manera oficial, aunque ya ha trascendido esa designación. De esta cuestión y de otras muchas han tenido ustedes, y las reacciones además que se han venido produciendo, que han sido numerosas, han tenido puntual información a través de esta cadena, de esta casa de Popular Televisión, en sus informativos. Nosotros abordaremos con amplitud, de manera analizada, este asunto en próximas semanas, porque con invitados de primer nivel podremos hablar con profundidad y un poquito de distancia sobre esta cuestión y algunas otras que se van a producir en los próximos días, sin duda alguna también. Pero hoy vamos a tratar otro asunto. Estamos a jueves y este próximo domingo es el 8 de marzo. Es el Día Internacional de la Mujer, que se sigue celebrando para conmemorar unos hechos que ocurrieron en los que allá en Nueva York 146 mujeres murieron en el incendio de una fábrica de camisas. Y desde entonces, ya 103 años, la jornada ha sido reivindicativa, a veces más, a veces menos, para pedir igualdad en materia de salarios, de derechos, de horarios respecto del hombre y en cuanto a la sociedad, respecto a la sociedad en general. Una jornada que se ha institucionalizado y que en todo el mundo se celebra. También aquí en la región de Murcia hay muchos actos respecto del Día de la Mujer y que en algunos casos son actos festivos, o actos conmemorativos, son entregas de reconocimientos, pero que no ha dejado de tener también un carácter reivindicativo. Hay estudios que dicen que en estos momentos una mujer tendría que trabajar 80 días más al año para, al final de ese año, ganar lo mismo que un hombre, estando en un puesto de trabajo similar. O que, por ejemplo, a la hora de hablar de pensiones, tendría que trabajar unos 10 años más que un hombre para tener una pensión similar cuando se retirara. Bueno, hay materia, sin duda alguna, para hablar de esta cuestión. Lo vamos a hacer con 4 mujeres que les presento a continuación. En primer lugar, les presento a Encarna Guillén, que es la responsable de la creación de la unidad de genética del Hospital Virgen de la Rixaca. Es catedrática y directora de la Cátedra de Genética y Enfermedades Raras de la Universidad Católica y además ha sido nombrada, mañana mismo, es el reconocimiento, me parece, Mujer Murciana del Año. Encarna, bienvenida. Muchas gracias, muy buenas noches, Antonio. Que estés aquí en directo en este programa. Además, una jornada ajetreada, ¿no? Porque vienes de Madrid, del Senado. ¿Qué ha pasado allí? Pues como viene siendo costumbre ya cada año, se celebra pues el Día de las Enfermedades Raras. Hay una jornada en el Senado donde nos recibe el presidente del Senado, la asistencia de Su Alteza Real, la Reina de España y además el ministro de Sanidad. En ella pues se exponen el testimonio de pacientes afectados por enfermedades raras y además las necesidades que FEDER pues expone como prioritarias para su desarrollo y solución en el próximo año. FEDER es la Federación Española de Enfermedades Raras. Efectivamente. Este año el lema sobre todo es agilizar los diagnósticos en aquellas personas que no lo tienen y también garantizar el acceso a los tratamientos. Como es normal, en este aspecto la investigación va a ser básica y desde ese punto de vista y también lógicamente por la presentación que has hecho, pues evidentemente aquí en la UCAN ha apostado fuertemente por la investigación en las enfermedades raras y esperamos aportar grandes avances en este campo en los próximos años. Encarna no estaba allí de público, estaba por un motivo muy concreto, ¿no? Pues sí, pertenezco al Comité Asesor de FEDER, donde ayudamos precisamente a poder aclarar casos sin diagnóstico que hay en el territorio español y efectivamente FEDER nos ha considerado merecedores de un galardón en este día. Les presentamos a continuación a Isabel Sánchez, que es la presidenta de AMEFMUR, es la Asociación Murciana de la Empresa Familiar. Isabel, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Encantado de tenerte. Y yo no sé si es casualidad de que no es la Asociación de
de mujeres empresarias, que ahora hablaremos de ella, sino de empresa familiar, que la presida una mujer, la empresa familiar, que la presida una mujer, ¿es casualidad? ¿Es un signo de algo? Bueno, yo creo que es un reflejo de que la sociedad está cambiando. Yo lo enfocaría más a eso, porque yo represento una asociación que tiene tradiciones de familia, de empresa, y que los que ahora mismo yo estoy, diríamos, liderando, ¿no?, esta asociación, son los que anteriormente sus padres, ¿no?, fundaron la empresa y ahora son directores, y ahora estoy yo como presidenta de esta asociación, ¿no? Es decir, yo creo que es un ejemplo de que la sociedad está cambiando en sí. Bienvenida, muchas gracias. Gracias. Les presento ahora a Manoli Marín, que es empresaria y presidenta de OMEP, que sí que es la organización de mujeres empresarias de la región de Murcia. ¿Hay muchas mujeres empresarias en la región de Murcia? ¿Es difícil serlo o no? Pues hay muchas mujeres empresarias en la región de Murcia, pero hay muchas más autónomas y sobre todo últimamente estamos liderando la creación de autónomos, quizá por este nivel de desempleo que hay tan alto, la mujer pues bueno, ha encontrado una salida en la creación de empleo autónomo. Entonces sí que es verdad que estamos liderando los autónomos. Y bueno, la empresa, pues como dice Isabel, sí que cada vez hay más mujeres empresarias, sobre todo mujeres en empresa familiar. Bienvenida, hablaremos de esa cuestión también en profundidad. Y les presento a María Dolores García Mascarell, bienvenida, buenas noches. Buenas noches. María Dolores es miembro del patronato de la Fundación San Antonio, titular de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Pero yo destacaría, si me permite, donde juega un papel importante, pero destacaría, si me permite, eso que se dice en algunas ocasiones de ama de casa y madre de familia, porque con 14 hijos, fundamentalmente, ama de casa y madre de familia. ¿Cree María Dolores que le molesta eso, lo de ama de casa y madre de familia? Para nada. Pero sí que parece que socialmente puede tener cierto estigma. ¿Cree que habría que erradicarlo? Sí, porque ha llegado un momento en que la sociedad parece que si no tienes una nómina te falta algo para ser persona completa. Y no es cierto, porque lo importante es lo que cada persona puede aportar a la sociedad, y esto también es una opción. Es verdad que es una opción que unas veces se elige y otras te viene impuesta, pero es una opción que puede aportar muchísimo a la sociedad también. En cualquier caso, ser ama de casa o madre de familia no quita para estar implicada en cuestiones empresariales, económicas y demás. Claro, por supuesto, la mujer puede aportar muchísimo desde ser ama de casa y madre de familia, y puede también sacar tiempo. Yo ahora que ya mis hijos ya no son tan pequeños, pues me estoy implicando en cosas, por ejemplo, una incipiente cátedra de la mujer que hay aquí en la Universidad Católica y que queremos empezar a desarrollar. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, tiene sentido, yo daba algún apunte al principio, ¿no?, algún dato, pero bajo el punto de vista de las cuatro, ¿tiene sentido que se siga celebrando el Día de la Mujer? ¿Qué perfil debería tener? ¿Debería ser de celebración, de conmemoración, más reivindicativo? ¿En qué sentido? ¿Qué opinas sobre esta cuestión, Encarna, por ejemplo? Yo creo que mientras persistan situaciones de desigualdad, creo que es importante sensibilizar, tener un día donde reflexionemos sobre el tema y analicemos ciertas situaciones y probablemente pues, podamos a partir de ese momento emprender ciertas acciones para ir corrigiendo esas situaciones. Yo no creo que bueno, sea algo estéril, sino que suma en el objetivo que todos tenemos de que hombres y mujeres luchemos de igual manera y en igualdad de oportunidades en cambiar aquello del mundo que pensamos que debe ser de otra manera, ¿no? Porque sigues pensando que esos datos son reales, los compartes, los vives, de esa desigualdad, de esa diferencia. Yo creo que bueno, a lo largo de la noche cada una expondrá su experiencia, pero efectivamente se vive. Se vive que la mujer más frecuentemente necesita poner más esfuerzo, demostrar más cosas para quizá llegar al mismo sitio que un hombre. Y eso es un dato que es real todavía. También esto tiene una traducción a todos los niveles, es decir, que muchas veces, y supongo que estos temas lo iremos ahora mismo a lo largo de la noche también tratando,
no solamente se trata de eso, sino que también la conciliación de la vida familiar en un momento a lo mejor que desde el punto de vista del desarrollo profesional es muy crítico porque coincide con la reproducción, etcétera, pues eso también hace que haya importantes limitaciones a la hora de combinar ambos aspectos que son inherentes a una mujer, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto son dificultades que hay que poner sobre la mesa y que no está mal reflexionar sobre ellos y emprender posibles acciones en el futuro que cambien. Yo, bueno, comparto totalmente con Encarna. Yo haría el día más reivindicativo, y bueno, es necesario que las mujeres pongamos en este día, durante todos estos días que todas las asociaciones estamos haciendo eventos y actividades pues para conmemorar este día precisamente, es importantísimo que pongamos de manifiesto las desigualdades que todavía existen. Sobre todo, no desigualdades, pero porque no tenemos las mismas facilidades las mujeres que los hombres. Pues como decía Encarna, pues lógicamente porque la conciliación todavía no es real, la conciliación no es efectiva, no existen medidas que realmente ayuden a que una mujer tenga las mismas posibilidades que un hombre, quizá en promocionar dentro de la empresa, incluso a la hora de liderar tu empresa, pues no es lo mismo si eres mujer, has dado a luz, tienes que parar también pues para criar a tus hijos, eso juegan de ventaja con respecto al hombre. Entonces sí que hay que poner en valor ese día y hay que reivindicarlo. Yo pienso que este día hay que seguir manteniéndolo con ese aspecto reivindicativo, pero pienso que todo debe partir desde la escuela, porque si no podemos pasarnos siglos celebrando este día o reivindicando este día, pero desde la educación, desde los más pequeños, es donde pueden empezar las cosas a cambiar. La educación dentro de la familia y la educación desde la escuela. Si no, pueden pasar muchos siglos y que nunca lleguen a darse los cambios que esperamos. Tal vez ahí hay una asignatura pendiente en la escuela, creo, que no se da todavía ese trabajo de formar y de crear conciencia en ese ámbito, porque es curioso, si se le pregunta a la gente joven, hay una encuesta hecha al respecto, utilizaremos esta noche con frecuencia datos de encuestas, si se le pregunta a la gente joven, te dice que están concienciados, están comprometidos con la igualdad, pero luego si rascamos un poquito, parece que no es la cosa del todo así. Va muy despacio, es verdad que se van viendo cambios en las generaciones. Yo veo muy distinto cómo mi abuela educó a mis padres, cómo mis padres me han educado a mí y cómo yo ya educo a mis hijos. Y es verdad que va despacio, pero va. Yo creo que sí, que se van dando cambios, pero muy despacio. Yo sigo pensando lo mismo, que en la escuela es muy importante que estos temas se traten y con seriedad, por pequeños que sean los niños, y que no hayan, pues eso, estereotipos sexistas en la escuela. Yo creo que es importantísimo. Yo estoy muy de acuerdo con Lola, porque efectivamente no es solo una cuestión de leyes. A veces las leyes recogen aspectos que efectivamente parece que existe una relación de igualdad total, pero es más una cuestión cultural que hay que trabajarla desde el principio, desde el inicio. Y de hecho hay una encuesta que ha salido recientemente donde realmente pues en el colegio incluso niños y niñas más o menos pueden tener puntajes similares en cuanto a rendimiento, pero sin embargo luego el nivel de autoestima incluso para emprender acciones que exigen pues mayor dedicación o tener mayor aspiración, pues resulta que se ve muy mermado en las niñas con respecto a los niños. ¿Qué pasa? Las capacidades son iguales. Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Estamos de alguna manera transfiriendo que el niño tiene, digamos, más derecho a aspirar a unos puestos que la niña? Probablemente una cuestión que empieza desde pequeños, ¿no? Y que efectivamente la igualdad se tiene que trabajar desde la familia y se tiene que trabajar desde el colegio, sí. Yo aportaría también mi propia experiencia personal, es decir, sobre la igualdad, ¿no? Cuando te dicen, ¿pero es posible conciliar la vida familiar y la vida laboral? Yo diría rotundamente sí. ¿Que es fácil? No. Si la respuesta sería esa, ¿no? Yo en mi desarrollo profesional, yo vengo de una empresa familiar en segunda generación, 4 hermanos, 3 varones y yo la única mujer, ¿no?
Es decir, yo he vivido la empresa familiar desde muy pequeña. Y lo que me ha enseñado son dos cosas, ¿no? Es decir, primar el talento. Yo creo que lo importante que tenemos que en las empresas empezar a primar es el talento. Entonces, cuando el talento se empiece a primar por encima del sexo, de si eres hombre o mujer, creo que la igualdad empezará a ir desapareciendo. Luego, desde mi propia experiencia personal, los equipos, ¿no? Reforzar el tema de los equipos. Y luego, claro, yo he ido desarrollando las habilidades de las empresas que yo me he ido, como tú comentabas, que yo misma me he ido sintiendo más cómoda, y esas habilidades yo creo que enriquece a las empresas, tanto que convivan las mujeres como los hombres. Y cada uno tenemos cualidades distintas. El talento, el que cada uno tiene y desarrolla, pero las cualidades. Entonces yo creo que eso enriquece también a la empresa y enriquece a la sociedad. Luego, desde el punto de vista de como presidenta de la empresa familiar de Amesmur, tengo que decir que a nivel de territoriales hay 17 territoriales, que dependemos del Instituto de la Empresa Familiar a nivel de Madrid. Y claro, cuando me preguntan las estadísticas, de 17, solo 3 somos presidentas, somos mujeres. Entonces, claro, ahí te vas dando cuenta de las diferencias que todavía en la sociedad suele estar, ¿no? Yo creo que hay claros ejemplos de ese tipo. Luego, a nivel de grandes empresas que cotizan en el IBEX 35, nos damos cuenta de que solo 79 sillones de altos directivos los ostentan mujeres. El resto, los otros 469, son varones, ¿no? Es decir, que tenemos ejemplos que todavía dentro de la igualdad o del día de la conmemoración de la igualdad de la mujer, todavía nos queda un largo recorrido por hacer, ¿no? Manoli, hay algunos datos, por ejemplo, el sindicato UGT hace poco daba a conocer una información sobre que una mujer tiene que trabajar en torno a 80-85 días más al año para ganar lo mismo que un hombre, o que el 90% de los hogares con adulto e hijos a cargo están sustentados por mujeres. Luego también hay otro informe que, que hay una mujer tendría que trabajar 11 años más para conseguir al final una pensión similar a la de un hombre. Hay que esperar a que se establezcan leyes o Manoli está dirigiendo una empresa. ¿En su empresa aplica políticas de igualdad, las promueve? Sí, las promuevo. La verdad es que somos una empresa pequeña, somos una empresa... como hemos estado antes en una jornada, ¿no?, comentando que las políticas de conciliación son más fácil desarrollarlas en empresas grandes, ¿no? Pero en empresas pequeñas, debido a la cercanía que se tiene con los trabajadores y con las trabajadoras, puede llegar a pactar pues, temas de flexibilidad laboral, temas de quizá trabajos en casa, no tanto la cultura del presentismo, que te mide más el horario que lo que es la capacidad de trabajo o la cantidad de trabajo realizado. Entonces yo sí lo practico. Lo que pasa es que hay un problema en este país y son los horarios. Los horarios europeos me gustaría que en España por fin se pudieran implantar. Porque claro, yo por ejemplo tengo clínicas, mi clínica tiene que estar abierta a las 8 de la tarde, entonces tiene que haber una persona de atención al público. Si todas las empresas cerraran a las 6 de la tarde, por ejemplo, pues mi clínica no tendría por qué estar abierta hasta las 8, por ejemplo, ¿no? Entonces yo sí que reivindico ese horario laboral que se unifique con el resto de Europa, porque eso nos va a ayudar muchísimo a ser un país más productivo, lo primero, y a conciliar y a tener una vida pues más feliz y más plena, ya tenga familia o no. María Dolores, hablaba antes de la escuela y también haciendo referencia a más datos, hay un estudio del Centro Reina Sofía sobre adolescencia y juventud que dice que, hablando de la igualdad, si ahora ha cambiado y cómo están las cosas, a la hora de preguntarles a los chicos y a las chicas, ¿no? La mayoría dice, bueno, sí, no me considero comprometido con la igualdad y demás, pero yo decía, cuando se rasca un poquito se encuentran unos datos, pues bueno, la verdad es que un poco que te sorprenden, ¿no? Por lo menos a mí me sorprende. Por ejemplo, el 42% de los hombres y el 47% de las mujeres de entre 15 y 29 años creen que tener hijos puede ser un freno para la vida laboral de las mujeres, mientras que el 23% de los hombres y el 11% de las mujeres creen que puede ser un obstáculo para la vida del hombre. Y de hecho, desde el 2000 para acá se ha multiplicado por 3 o más de por 3 el número de mujeres que se quedan embarazadas en torno a los 40 años, se ha retrasado muchísimo.
¿Qué le parecen esos datos? Bueno, pues es preocupante, porque la biología tiene su curso, entonces esperar a ser madre a los 40 es complicado. La edad óptima de la mujer para ser madre no son los 40, es una década antes seguramente, bueno, lo sabe mejor la doctora Guillén, pero creo que es un error. Creo que toda la lucha que llevemos debe más ir enfocada a poder conciliar las dos facetas. Indudablemente la mujer que quiere tener hijos pues necesita unas políticas de conciliación para poder llevar a cabo en una lógica con la biología. O sea, no podemos saltarnos a la torera. Hablaban antes de la posibilidad de congelar óvulos para pasar un tiempo, es verdad, tú puedes congelar un óvulo cuando eres joven, pero es que después tu organismo no es joven cuando quieras implantar ese óvulo. Si tienes 40 años, pues no tienes 30, aunque el óvulo sea de cuando tú tenías 30, ¿no? Entonces yo siempre me lleva a reflexión, ¿no?, el refrán que dice: Dios siempre perdona, el hombre a veces, el cuerpo nunca. O sea, un cuerpo de 40 no es para empezar una maternidad. Entonces yo creo que los esfuerzos deben de ir por conciliar en la edad en que la lógica reproductiva de la mujer es más fiable. Lo que pasa es que si trazamos el tiempo de la emancipación, de salir de casa, cada vez es más tarde. Si luego también es más tarde a la hora de dudar sobre si uno empieza a trabajar o no y acaba de tomar una decisión unos años más allá, pues al final termina llegando a esos años, ¿no? Pues habrá que buscar soluciones. Antes. O cayendo la natalidad como está cayendo. Por ejemplo, ¿no? también. Eso es preocupante y eso debería de preocupar a toda la sociedad, no solo a las mujeres. Eso es un problema que debería de tomárselo en serio realmente el Estado y poner políticas reales de ayuda a la maternidad y a la paternidad, porque ya no es un problema nuestro de que no podamos desarrollar nuestra carrera profesional. ¿Qué les parece eso, Encarna, de que los jóvenes piensen que es un problema de tener hijos y que es un trastorno? Es lo que apuntaba al principio. Es cierto que justamente cuando tienes que escalar un poquito a nivel laboral, para la mujer se le plantea que es su edad biológica reproductiva. Entonces la precariedad en los contratos es un hecho que muchas veces hace que la mujer oculte su embarazo hasta etapas muy tardías simplemente para que le renueven un contrato. O sea, eso todavía sigue pasando. Por tanto, estos problemas son vigentes y están vigentes y hay que intentar darle solución, porque si no estamos para nada estimulando a la mujer a que pueda tener hijos y al mismo tiempo pueda desarrollarse desde el punto de vista laboral. Pero yo creo que, claro, si en esos puestos directivos todavía no rompemos esa barrera, todavía esos directivos son hombres, no van a ver las necesidades realmente, a lo mejor, de las familias, ¿no? Es decir, en ese sentido tenemos ahí a lo mejor una parte, ¿no? No digo yo tampoco que sea todo. Luego están, lógicamente, los empresarios, por no generalizar, que sí ponen en cuenta e implantan en su empresa el plan de igualdad, independientemente del tamaño, porque la cultura, mentalidad del empresario quiere ser una empresa moderna y ve que la respuesta de esa trabajadora, que a lo mejor le ayudas a conciliar su vida laboral, luego, es decir, todos lo sabemos, que a lo mejor te puede reportar más beneficio todavía, ¿no? Y socialmente va a estar mejor vista. Pero luego yo el proyecto de ser madre, y sobre todo en mi caso personal, yo no lo veo un caso individual. Yo creo que cuando uno decide ser madre, lo habla con su pareja. Y dice, bueno, vamos a tener ¿no? Es decir, como cuando vas a organizar todo, nos vamos a vivir juntos, nos casamos, es decir, tú hablas de un proyecto, igual cuando la hipoteca de la casa, es decir, todo lo organizas como un proyecto. Y lo de tener hijos igual, es decir, yo renunciar a una cosa por la otra, una carrera profesional, tener que elegir entre si tengo una carrera profesional o voy a ser madre, yo desde aquí nunca renunciaría a ser madre por una carrera profesional. Es decir, yo tengo que seguir empujando en ese sentido, yo no me puedo condicionar eso, es decir, quiero ser madre y es una opción que quiero. Y la consulto con mi pareja y dentro de la pareja hablamos sobre ello y vemos cómo lo vamos a... Es un proyecto de pareja, no lo veo como aislado sobre una responsabilidad, ¿no? Que trasladamos a la mujer solo, ¿no? Pero Isabel has tocado un punto muy interesante y es que, bueno, hasta ahora estamos hablando de lo que la empresa propicia en la igualdad, pero para conciliar es también necesario la complicidad de la otra parte, de la pareja. Estar dispuesto a ayudar y a colaborar en ese proyecto de igual manera.
esa es la parte cultural también que estábamos hablando, es decir, no solo son leyes, no solo son protección por parte de la empresa, es absoluta complicidad con tu pareja de que el proyecto familiar es importante y que vamos a colaborar todos en conseguir los objetivos individuales como personas, pero además desarrollarnos con la familia y al mismo tiempo trabajar por ella, ¿no? Entonces, eso es muy importante, no solo las leyes. El freno en casa, ¿no? Exacto, porque posiblemente no tener el freno, es que efectivamente que no puedan hay frenos en casa y eso también hay que ser consciente, o sea, no solamente legislación, es cultural y es muy necesario que para progresar una mujer tenga un hombre al lado que sepa respetar sus objetivos y también su profesión y que tenga el mismo interés por la familia y por cuidar a sus hijos, ¿no? Entonces, para que podamos estar hoy aquí, muchas de nosotras, nuestros maridos están en casa con nuestros hijos, ¿no? Claro. Sí, sí. Yo me da mucha pena que mujeres que oigo que renuncian a ser madres por su vida profesional. Y en un foro escuché que, bueno, pues una mujer en concreto dijo que ella había renunciado a tener hijos porque prefería dedicarse a su empresa. Mi mejor empresa es mi hija. Entonces, yo creo que cualquier madre lo podemos decir. A mí me parece un disparate renunciar a ser madre por desarrollar una profesión, porque entonces renuncias a ser madre, tú estás luchando por un mundo mejor, ¿y para quién es ese mundo entonces? Claro. Si renuncias, no sé, me parece absurdo. Pero fijaros qué difícil, no es que lo tenga difícil esa mujer, sino que su situación la ve tan complicada, que es a lo que vamos. Hay un entorno tan complicado que ella opta por no tener hijos. Entonces, ese entorno que nosotras lo hemos sabido lidiar y estamos llevándolo y estamos conciliando y creo que somos, pues, no sé, estamos bien con eso. Hay otras mujeres que son incapaces. Es decir, que no es que lo tomen como una decisión voluntaria, sino que se ven forzados totalmente, a esto ante la situación de agobio, de preocupación, claro. Y optan por esa decisión, ¿no? Claro, eso es penoso. O sea, por eso tenemos que ir a cambiar esa situación y a dar soluciones y aportar soluciones a eso. Seguimos hablando de la gente joven. María Dolores, el CIS, 1 de cada 3 jóvenes, chicos, ve justificado que la pareja controle al otro. Es decir, los chicos ven que está bien controlar a la chica, a su pareja. Pero al revés no. Incluso las mismas chicas muchas veces dicen que no, que al revés no es normal. Que es normal que el chico tenga más libertad. Los mensajes de móviles, redes sociales, ese tipo de controles en los institutos. En los institutos se ha hecho esa encuesta y salen esos datos. También admiten con naturalidad que les impiden relacionarse según con quién, incluida su propia familia. Y se creen concienciados contra la violencia de género, ya que es abrumadora la mayoría que las condena sin paliativos. Es decir, hay un rebrote, hay un repunte de machismo dentro de los institutos, dentro de chavales con 15, 16, 18 años, incluso en las chicas. Esos argumentos que tú dices es una forma de justificación de la violencia, no será una violencia física, pero es una forma de hacer violencia a la mujer. Y esos argumentos están justificando la violencia, y eso es injustificable. ¿Y a qué se debe, bajo tu punto de vista? Pues yo creo que hay una laguna en la educación muy grande, vuelvo a lo mismo, una laguna muy grande, en las familias y en los colegios. Y eso pues yo creo que ya va urgiendo, porque es un repunte. Eso yo creo que hace unos años estaba mejor, y ahora hay como un repunte de violencia por parte de los chicos hacia las chicas jóvenes, que no sé, yo creo que urge atajarlo. Y quizás son actuaciones desde las consejerías de educación, desde los planes de estudio, desde no sé, pero indudablemente que es necesario actuar. Yo no sé, aunque sea tirar piedras sobre el propio tejado, pero esta mañana en un encuentro que han tenido también se hablaba de los medios de comunicación y de los estereotipos, ¿no? Medios de comunicación. ¿Verdad? Sí, esta mañana lo comentábamos en otro foro. Estamos viendo programas en la televisión donde la mujer está siendo utilizada como un objeto, y eso lo estamos proyectando continuamente, donde hay violencia en la televisión, en las tertulias, por ejemplo. Hay una pérdida de valores increíbles, y eso lo estamos dando por bueno, porque como nos lo están metiendo continuamente, pues ya al final adoptamos esos comportamientos sin darnos cuenta.
los dibujos animados que ven nuestros niños, las series, todo eso, si lo analizamos bien, hay una pérdida de valores muy grande y posiblemente también desigualdades que habría que analizar. Pero ¿dónde está la solución? En parte de las cosas que hemos estado hablando. Reducción de la jornada laboral, acabar a las 6 de la tarde, 6, 7 de la tarde, igualdad de horarios, facilidad para incorporarse al trabajo, educación, formación, ¿qué reivindicarían ustedes ahora mismo aquí? Sí, una política social enfocada a la defensa de la maternidad, que los colegios no fueran gratuitos, los comedores gratuitos, coincidencia de horarios de colegios con el horario laboral y en definitiva lo que están haciendo otros países del norte de Europa. Hay que fijarse en lo que ya funciona, en lo que ya va bien. Suecia, Finlandia, Noruega, ¿qué están haciendo esos países? Bueno, tampoco nos tenemos que ir muy alto, Alemania o Francia, o sea, los horarios. No, es que simplemente para llevar a tu hijo al colegio, es decir, un horario laboral de una mañana, tú empiezas a las 8, 8 y media, pero claro, si vas a llevar al niño al colegio, son las 9 cuando tienes que estar en el colegio y luego 9 y media o 10, bueno, Murcia porque es relativamente pequeña y enseguida estarías en cualquier punto, pero claro, ¿a qué hora llegarías al trabajo? Es decir, una jornada laboral, ni él ni ella podría hacer eso simple de llevar a tu hijo al colegio, ¿no? Es decir, que en eso los horarios no son flexibles, es decir, que es lo que también estamos hablando, es decir, en el plan, y luego la recogida del colegio a las 5 de la tarde, es decir, no son horarios realmente adaptados a la parte laboral de los que estamos trabajando, ¿no? Es decir, yo creo que ahí también debería de haber una revisión de horarios, ¿no? Yo insisto que efectivamente eso es absolutamente básico, lo que estáis comentando, pero aparte volviendo a la educación. La educación va a ser un factor imprescindible para cambiar esta situación y en ese sentido pues tenemos numerosos ejemplos porque no solamente lo que tú decías del repunte, por ejemplo, que antes hemos hablado de la violencia de género o de la forma de violencia expresada de otra forma, es que el tratar también a la mujer como un objeto que ahora mismo se está dando de una manera alarmante, pues hace que efectivamente no se le respete como ser humano, ¿no? Estaba leyendo hace poco también una iniciativa de una diseñadora que me parece que era de origen español, pero afincada en Estados Unidos, donde, por ejemplo, la imposición de la figura femenina, que no es real, o sea, esta violencia con la mujer con respecto a una figura que realmente se aparta de la naturalidad, pues somete a muchos adolescentes también a problemas importantísimos. Entonces, esta diseñadora tuvo una iniciativa de realmente utilizar modelos de personas absolutamente normales, del día a día, con edades muy distintas. ¿Por qué? Porque la mujer tiene que enfrentarse a su propia biología, a su propio envejecimiento y ser aceptada normalmente y naturalmente, pero no imponiéndonos también esa violencia con el físico constante que además están notando incluso en la juventud. Eso se traduce a que la mujer se trata como un objeto y efectivamente a que la otra parte, el hombre, pues pueda ver desde la juventud, pues digamos características que hace que quiera mayor control y determinados comportamientos que no tienen nada que ver con respetar la dignidad de una mujer, ¿no? Entonces yo creo que además de ese progreso a nivel legal, tenemos que seguir insistiendo en la educación, en la formación, en eliminar el concepto de mujer-objeto y el ponernos en una situación similar pues en todos los niveles de la vida, ¿no? Aceptándonos como somos, como un ser humano con su biología natural, y eso nos llevará a respetar absolutamente todas las etapas de nuestra vida. Yo quería apuntar una cosa en el tema de la conciliación. Creo que es loable el caso de España, donde las familias ya extensas, el papel que tienen, por ejemplo, los abuelos, que a veces se llega a un extremo de que los abuelos están esclavos de llevar al niño y recógelo, pero qué duda cabe el papel que muchos abuelos hacen para que la hija o la nuera pueda realmente incorporarse al mercado laboral con normalidad y se comparte lo que es esa carga de los niños. En ese sentido yo creo que en España es... no sé en otros países del entorno cómo funcionarán, pero aquí lo vemos en el día a día, lo vemos. Continuamente. Y yo lo hago. Sí. El papel de los abuelos es fundamental en muchos sentidos para ayudar a conciliar, para transmitir también una serie de valores que de los abuelos a los nietos es fantástico, son fantásticos, ¿no?
y muchos aspectos. Yo hablaba antes, María Dolores, sobre el papel de la escuela, pero siendo madre y además de familia muy numerosa, y el papel en la familia, y intentar transmitir, yo no sé si lo ha vivido o con familias o con amigos, ahí hay que pelear también mucho o no, o sea, porque dejarlo todo en manos de la escuela pues no parece que sea la solución, ¿no? Por supuesto, además, para cuando un niño empieza a recibir de la escuela, ya ha recibido mucho primero en su familia, y familia, escuela, sociedad, decían también una frase que estaba muy de moda: para educar a un niño hace falta toda la tribu, y es verdad, todo educa, la televisión, como decíais. Entonces, todo hay que cuidarlo, pero qué duda cabe, yo estoy convencida de que para un niño es importante lo que para sus padres es importante. Los valores que para los padres son importantes son los que el niño, como una esponja, está recibiendo. Porque tú de boca puedes decir una cosa, pero el niño no es tonto y sabe lo que para ti es importante. Entonces, muchas veces la lucha que llevan las madres con el tiempo dedicado a los hijos, que arrastran una culpabilidad, pues no, esa culpabilidad hay que sacudírsela, porque el niño sabe y percibe verdaderamente el cariño y el amor de su madre cuando su madre está con él. Es verdad que tiempo hay que dedicar, por supuesto, pero que esa culpabilidad que muchas veces arrastran las mujeres, que se acusan a sí mismas, y conscientemente, pues yo creo que eso es un error y eso hay que sacudírselo. ¿Me he preguntado muchas veces que cómo se maneja una casa con 14 hijos? Yo creo que de alguna manera se parece a una empresa. ¿Sí? Sí, porque tienes que hacer una labor de administración, tienes que con los recursos que tienes llegar a cubrir muchas necesidades, tienes que gestionar personas, tienes que gestionar conflictos, o sea que es que sí, yo creo que se parece a una empresa. Vaya empresa, ¿no? Sí. Hablando de empresas y hablando de políticas de igualdad, en época de crisis, y ya enlazo también con un tema de actualidad, en época de crisis parece que hacer reivindicaciones y que se ajusten salarios, horarios, es mucho más complicado que se puedan atender. En estos momentos se ha pasado esa crisis bajo el punto de vista de las invitadas y estamos en el momento de hacer reivindicaciones, se pueden ir cumpliendo. Hay indicadores que dicen que sí, que estamos saliendo de la crisis, datos más o menos macroeconómicos, pero luego está el otro punto de vista, y es que el paro sigue estando por encima del 25% de la región de Murcia. Son datos terribles, con muchas familias, muchas personas que están pasando necesidad. Bajo el punto de vista, ¿cómo estamos en estos momentos? Nosotros, en la crisis económica, ¿qué se percibe? ¿Qué perciben? En la asociación nosotros colaboramos tenemos una cátedra también de la empresa familiar, y cada 6 meses le tomamos el pulso a las empresas de la región, familiares, y les preguntamos 6 meses para atrás, 6 meses para adelante y cómo están actualmente. Y ha sido sorprendente el último barómetro que hemos presentado, en el cual dice el 40% de las empresas decían que habían cerrado su facturación del 2014, había aumentado respecto al primer trimestre. Y sobre el empleo, el 25% había creado empleo. Es decir, que son indicadores que si han creado empleo y facturan más, es decir, realmente es un dato de que la economía va mejor. Sí que es verdad que se encontraba la paradoja entre ellas de que esas empresas se veían bien, es decir, yo me veo bien, cómo me encuentro dentro de 6 meses, pero cómo veían al resto, ¿no? O cómo veían la sociedad, ¿no? Lo que comento. Sí. Es decir, y a veces yo creo que el bombardeo de noticias, ¿no?, también negativas, hace que a veces veamos las cosas un poco, ¿no? Yo, en ese caso, el resultado del barómetro yo lo veía positivo, es decir, era más optimista. Todavía quedaba mucho porque el paro está, es decir, nosotros, como decimos en las empresas, nos preocupa mientras que quede un solo trabajador, un solo parado. Mientras que quede un solo parado, es decir, el paro no está terminado. Es decir, todavía queda mucho por hacer, pero los datos eran mejores. En el tema de la exportación, antes era como algo más coyuntural, y ahora lo que decimos es algo estructural. La gente, ya empezamos las empresas a exportar, entonces yo creo que el turismo, es decir, en el tema de la industria, que en este último barómetro la industria no era un dato que resaltaba mucho, y el 16,7% de la industria estaba mejorando, es decir, que sí tenemos datos de que está mejorando. Es decir, lo que pasa es que veníamos de una situación de un paro de un 29%, es decir, de unos datos, de una desconfianza de cara a las empresas, de cara a la propia, ¿no? Es decir, y todo eso para transformar todo eso, pero yo creo que este año, y así lo ven las empresas,
que hemos encuestado lo ven mejor. Yo creo que ¿Encarna? Yo creo que efectivamente esos datos macroeconómicos existirán y esa encuesta objetiva, ese barómetro, pues nos lo puede indicar. Pero a nivel de las familias yo me enfrento día a día a situaciones complicadas. Normalmente, pues a la hora ya solamente de tomar una historia es muy importante no solo pues en mi aspecto la base genética de la enfermedad, sino también el entorno en el que vive la persona. Entonces, desde si están ocupados o no empezamos a preguntarle, ¿no? De si están trabajando, ¿no? Y es triste, pero claro, los sectores más vulnerables están sufriendo todavía mucho, ¿eh? Es decir, que hay población de inmigrantes que realmente está en una situación muy, muy alarmante, donde te encuentras que tienen hijos con problemas de discapacidad, que tienen que acceder a programas de estimulación, que incluso, aunque una asociación pudiera a lo mejor sufragar ese programa, resulta que es que no se pueden desplazar porque no tienen posibilidades ni medios, e incluso en la mayor de las facilidades les cuesta muchísimo trabajo, donde a lo mejor hay enfermedades crónicas y no tienen condiciones en la casa para poder cuidar a un enfermo. Es decir, yo eso lo sigo palpando y lo sigo viendo en familia, donde además cuando hay que cuidar a un hijo que necesita atenciones, pues normalmente también esos trabajos precarios es la madre la que normalmente renuncia para poder cuidar al hijo y que tampoco puede aportar un poquito más económicamente. Si a eso añades que desde el punto de vista social a veces también las ayudas han bajado, pues lógicamente yo creo que aunque empecemos a recuperarnos por datos objetivos que nos podéis dar vosotras, pero y los datos macroeconómicos, pero todavía al pie de la calle, al pie de las familias, hay muchos sectores sufriendo. Y todavía tiene que contagiarse ese crecimiento, digamos, en la microeconomía, a esas pequeñitas empresas que son las familias y que son los ciudadanos. ¿Está el vaso todavía muy vacío? ¿Se está llenando? ¿Qué opinas? Sí, yo estoy con Isabel, que sí que es verdad que la cosa está cambiando, que el paro está disminuyendo, no tan rápido como nos gustaría, pero sí que es verdad que las empresas están recuperándose. Según también algunos sectores se recuperan más que otros, lógicamente, hay sectores que van más rezagados. Venimos de una crisis muy grande y hemos sufrido mucho, las empresas han sufrido muchísimo, entonces un pequeño repunte pues aumenta la confianza y por supuesto pues esa pequeña facturación de más se nota mucho en los balances, ¿no? Y se nota mucho al cierre de un año, pero va demasiado lento, hasta que llegue a las familias, como dice Encarna, lógicamente la lacra del paro está ahí. Y el paro, hasta que no se solucione ese problema, no lo van a notar las familias, porque sí que es verdad que se está aumentando el empleo, pero a marchas muy, muy lentas. Muchas veces se habla alrededor de si el déficit era el objetivo, si el objetivo de ser el paro, acabar con el paro, reducir el paro. Se hablan de esos datos positivos de las exportaciones, o del consumo interno, que también se está incrementando, y eso es positivo, pero luego hay muchas asociaciones a las que acuden muchas personas necesitadas también. Sí. Es verdad que las cifras pues parece que transmiten esperanza, pero el estar esperanzado quiere decir que todavía no posees aquello que esperas. Entonces verdaderamente es dramático, porque cuando una familia se queda en el paro, todos sus miembros, hace 4 años o hace 5, pues al principio tienes el subsidio, después se acaba, después los 400 euros, después se acaba y al final están desesperados. Y hay familias concretas con nombres y apellidos, que algunas las conozco yo, que los padres comen una vez al día para que los hijos puedan comer alguna más, con la ayuda de los abuelos, de los titos, de Cáritas, y eso es muy dramático y muy desesperanzador. Es como cuando llega el calor a Murcia, pues es muy molesto, pero cuando llega septiembre es que ya no lo soportas. Entonces, cuando una familia lleva 4 o 5 años en esa situación, es muy desesperante. Yo creo que habría que, no sé, de alguna manera, que volvieran a activarse las ayudas sociales para estos casos tan tremendos y tan dramáticos.
Sí, porque en el fondo la recuperación del empleo, leía unas cifras que me alarmaban, porque decían que incluso manteniendo un crecimiento del 3%, se supone que alcanzaríamos el empleo de 2007 aproximadamente por el 2020. Sí. Es decir, que a pesar de que esa tasa de crecimiento fuese óptima, tardaríamos bastante en recuperar ese empleo para las familias, que sería realmente lo que daría la solución a los problemas que estamos viendo. Sí, pero en ese sentido las empresas también tenemos, es decir, tal vez crearíamos más empleo, es decir, yo en mi caso, por ejemplo, de mi empresa, en el año pasado incrementó el empleo un 11%, es decir, que puedo también hablar de mi propia empresa, pero en ese sentido la presión fiscal que soportamos las empresas, es decir, todavía te hace, es decir, si tú ves que vendes más y el consumo te está aumentando, tienes todavía miedo a contratar, porque dices, no quiero confiarme en contratar, porque a ver si luego esto va a ser unas ventas que todavía... Entonces, estás con esa desconfianza. Entonces, yo creo que si ayudáramos un poco más en esas medidas, en bajar la presión fiscal de cara a las empresas, creo que incentivaríamos más el empleo. Es decir, se han llevado algunas medidas a cabo de empleo, pero yo creo que todavía hay que dar recorrido para hacer. Mucho. Es decir, todavía podríamos hacer más para que las empresas agilizar esa contratación. Lo que pasa es que no lo hacemos, ¿no? Es decir, yo creo que es el momento de decir, hemos arreglado la macro, evidentemente teníamos un problema muy grande, teníamos que arreglar la macro para ir a la micro, pero la micro necesita otra serie de medidas. Otra serie de medidas. Es que hemos sufrido las empresas una subida de impuestos brutal, una subida de seguros sociales brutales. O sea, es que hemos pagado los mismos, ha pagado la clase media al final. Han subido los impuestos tanto de IRPF como de IVAs, como de tasas municipales, tasas regionales. Entonces, como dice Isabel, ha llegado el momento de ayudar a que ese empleo por fin pegue un vuelco. ¿Y cómo va a cambiar ese empleo de forma radical? Ayudando a las empresas a que las cargas sociales sean más bajas. O sea, no puede ser que por 1.000 euros que le pagues a un trabajador tengas 1.500 de coste o 1.600. Entonces, claro, están diciendo, sí, es empleo que se está creando, pero precario. Claro, empleo precario. Como dice Isabel, si a mí me han aumentado las ventas, pero yo no sé si ese aumento se va a mantener en el tiempo, no me puedo cargar con una persona fija, con un contrato fijo de 1.500 euros de coste, porque no sé si dentro de 3 meses lo voy a tener que echar a la calle. Entonces, estamos todavía con esa recuperación tan mínima, que o hacemos algo realmente que ayude a la empresa a contrate, o vamos a ir con un cambio muy lento, que, como dice Encarna, hasta el 2020 no vamos a tener esas cifras de empleo. Y si no tenemos esas cifras de empleo, no hay consumo. Desde el punto de vista de la no hay ayuda consumo, social. no se reactiva el consumo. Los bancos tampoco van a dar préstamos. Eso es una rueda. Entonces, esa rueda, para ponerla a funcionar, es necesario escuchar a la empresa. La empresa es la que va a solucionar el problema del desempleo, no la administración. Quiero decir que no es contrato público, tiene que ser contrato de empresas privadas. Entonces, los empresarios no paramos de dar la voz de alarma diciendo, estamos aquí, estamos asfixiados, ya no podemos más, ahora falta que nos echéis un cable y que podamos contratar y que nos bajen los impuestos, nos bajen los IVA y que por lo menos podamos respirar y el engranaje empiece a funcionar. Estamos viendo medidas que se están llevando a cabo que están bien de cara al emprendedor, ¿no? Vamos a ir todos al autoempleo, pues no todos, a lo mejor podemos ir al autoempleo y ser empresarios. Yo digo, es decir, debemos de primar a las empresas que han salido de la crisis con una situación complicada y siguen estando, y de hacer el esfuerzo de reforzar para que continúen, porque estamos viendo que empresas han cerrado con un montón de trabajadores. Es decir, lo que en esta crisis hemos podido ver, y sobre todo desde el ámbito de la empresa familiar, es que la empresa familiar es la que más rápida se ha adaptado a la situación de la crisis y la que menos ha despedido, porque claro, también te identificas más con el trabajador, lo tienes más cerca y lo conoces más, ¿no? Eso también lo hace. Y desde ese punto de vista, entonces tenemos que ahora decir, bueno, vamos a premiar a estas empresas y la continuidad. ¿Cómo? Bajando la presión fiscal, ¿no? Es decir, medidas para el emprendedor y medidas, porque un emprendedor, yo digo, ¿qué tiempo tarda en tener 20 empleados? ¿Cuántos años tienen que pasar? ¿No? Claro. Entonces, nos estamos yendo a medidas tal vez
muy pequeñas, ¿no? Debemos de ir a abordar medidas más grandes de cara a las empresas, ¿no? Dolores, yo decía que antes, que también al principio en su presentación, que es miembro del patronato de la Fundación San Antonio, que tiene a su cargo una responsabilidad enorme con muchísimos trabajadores. ¿Eso es una satisfacción, contar con muchos trabajadores? ¿O es un riesgo, es un temor? ¿Cuál es el adjetivo? Pues son todos, son todos, porque es verdad que es una satisfacción poder, desde la Fundación Universitaria San Antonio, pues dar trabajo a más de 2.000 personas. Yo cuando lo oigo decir, por favor, no lo digáis que esta noche ya no duermo, porque es verdad que si lo piensas despacio, dices, madre mía, sí, pero verdaderamente para nosotros ha sido también un ejercicio de ponerlo en las pilas, toda esta crisis, de ajustar y de tomar medidas que nos han permitido pues ir saliendo bastante bien. Y pues hemos tenido la suerte de no necesitar bajar salarios, de no necesitar despedir por motivos de la crisis. Y, en fin, yo pienso que es una bendición poder crear puestos de trabajo, pero también es mucha responsabilidad, porque son familias, son personas, son hipotecas, son niños, son colegios, son muchas cosas lo que hay detrás. Y si antes hablaban de la necesidad de que desde la escuela se interviniera para atajar un problema, que es el de la desigualdad, hay otro problema, que es este que estamos hablando, del paro y tantas familias con necesidad. Y, hombre, no es la solución, no sé si es un parche, pero las organizaciones sociales y humanitarias están haciendo una labor tremenda en este sentido, que si tuviera que hacerlo el Estado no podría, y si no lo hiciera, y si no se hiciera, habría un verdadero conflicto tremendo en la sociedad española, ¿no? ¿Cómo valoras esas organizaciones? Hombre, son una labor encomiable la que están haciendo, pues desde asociaciones que tiran para adelante con enfermos, asociaciones como los bancos de alimentos, que están haciendo un papelón, Cáritas, y otro tipo de asociaciones, por ejemplo, con la que yo colaboro un poco, que es Red Madre, pues ahí también es, ahora mismo no hay políticas de protección a una madre que decide tener su hijo, es que no hay. O sea, todo son facilidades para que vaya y aborte, pero para que aquella mujer que quiere tirar para adelante con su embarazo en una situación en que no le apoya su pareja, no le apoyan los padres, no le apoya a nadie, pues esa mujer no tiene quien le ayude, con el problema demográfico que tenemos, ¿eh? Pues entonces, por ejemplo, Red Madre y otras asociaciones, que hay más en la región, pues están haciendo un papel buenísimo, sin coste para la administración, y les ayudan pues proporcionándoles ropita, pañales, leche, en fin, se vuelcan con ellas. Yo sobre lo que esté comentando de la universidad, yo creo que la UCAN es un claro ejemplo de cómo viene de una empresa familiar, ya así la considero yo, y cómo se ha adaptado a los cambios, ¿no? Y cómo se ha visto que las empresas debemos de acercarnos más a la universidad y la universidad se tiene que acercar más a las empresas, y en eso ha innovado, es la que más rápida se ha adaptado a ello, ¿no? Es decir, en el tema de los doctorados, que bien los conozco porque, bueno, dentro de mi empresa estamos llevando a cabo un doctorado de un trabajador que está dentro de la empresa. Es decir, antes eso era impensable. Tú tenías un trabajador y decías, de formación y perderme horas para formación, pues se ha adaptado. Es decir, están llevando a cabo unos problemas de formación que las empresas, pues no es una carrera de 3 años, es decir, son cursos y programaciones adaptadas a la actualidad, y en las cuales colaboramos algunos empresarios en esas jornadas que la UCAN está organizando, ¿no? Entonces yo creo que ahí estamos viendo cómo la sociedad en todo eso también está cambiando, ¿no? Entonces yo creo que parte del éxito, ¿no? de ese mantenimiento de trabajadores y demás es porque se está adaptando a los cambios de la sociedad, ¿no? Entonces yo en eso sí que tengo que decir que la UCAN está acercado a la empresa y la empresa a la UCAN. Y entonces en eso estamos cambiando, porque las empresas seguimos necesitando la formación para nuestros trabajadores, porque todos estamos viendo que todo está cambiando muy rápido, ¿no? El mundo cada vez es más global. Encarna, y a cada uno le toca, o le duele donde le toca. Y cuando se oye hablar a investigadores se dice que esta crisis está siendo terrible para los investigadores, no, para la investigación. Y que perder en investigación es perder en futuro, ir lastrado no para este mes o para el mes que viene, sino para los próximos años.
efectivamente. ¿Compartes ese análisis, esa crítica? Absolutamente. Y las partidas en financiación pues han disminuido, y eso es claro y notorio, de manera que incluso en cuanto a organizaciones de pacientes, no solo están colaborando con la idea de ayudar en prestaciones de asistencia, sino también el crowdfunding ahora para incluso fomentar las investigaciones a través de la aportación de los propios pacientes, porque realmente en el campo de las enfermedades raras está siendo un problema. Afortunadamente aquí yo también quiero, al igual que Isabel, decir que me siento muy contenta porque en este sentido la Universidad Católica de Murcia está apostando, como he dicho al principio, fuertemente por la investigación en mi área, en las enfermedades raras, y yo creo que eso igualmente es tomar el pulso a las necesidades que existen reales, ¿no? En un colectivo que realmente pues solo en Murcia son más de 85.000 personas y en España más de 3 millones. Por tanto, son pacientes y familias que necesitan simplemente esa investigación para poder tener mejor calidad de vida, para poder tener la posibilidad de un diagnóstico, para poder tener alguna vez un tratamiento efectivo que cure su enfermedad. Una sociedad que no invierte en eso, es una sociedad que realmente, yo creo que también estamos hablando de valores, pues pierde valores, efectivamente, porque no está pensando en ayudar a los suyos. Entonces, la investigación quizá en una parte tendrá que tener su feedback de ganancia, pero también hay que ver que la investigación tiene otra parte de ganancia, sobre todo en el aspecto sanitario, que significa el mejorar la calidad de las personas. Y eso es muy importante, y la apuesta que está haciendo la UCAN en ese sentido pues es una situación muy positiva que la posiciona en un nivel distinto a lo que puede tener una estructura de instituciones pues más arcaicas. Manoli, ¿te preocupa y a las empresarias la corrupción? Que haya casos de los que se hablan continuamente o presunta corrupción, ¿no? Hay que ver luego de dónde está la línea, ¿no? Pero bueno, en la región de Murcia, en Andalucía, en Cataluña, en España, eso como ciudadana por una parte y como empresaria a la hora de invertir, a la hora de vender fuera de aquí, ¿influye? Hombre, en principio el tema de la corrupción, igual que creo que a todo el mundo, me molesta que con nuestro dinero, de nuestros impuestos, que pagamos con tanto trabajo, pues algunos políticos, gracias a Dios, no todos, pues se lo derrochen y se lo lleven crudo, como dicen, ¿no? Pues sí, me molesta y me pone de mal humor, porque la verdad, cualquier empresario que defraude Hacienda va a la cárcel o le expropian la empresa automáticamente, y políticos que estamos viendo, o algunos políticos que se han llevado dinero y están sueltos y no van a pagar por ello, pues oye, pues la verdad es que cabrea. Eso, la verdad es que tengo una amiga que vive en Inglaterra y me dice, oye, ¿qué está pasando en España? Ahí hay mucho chorizo, ¿no? O sea, la imagen que estaremos dando fuera. Hay mucho chorizo, los políticos, eso ya parece Italia, ¿no? Con tanta corrupción. Y yo digo, madre mía, la imagen que estamos proyectando fuera. Entonces, lógicamente, eso afecta a las inversiones. Las inversiones que quieren venir aquí a España ven todo este mare magnum que tenemos de corrupción que está saliendo, y porque no, yo creo que hay muchísimo más que no sale. Supongo que saldrá, no sé si saldrá o no saldrá, pero influye muchísimo en las inversiones que vienen del exterior también. María Dolores, ¿se enfada? ¿Me enoja? Claro que me enfado porque, como ella decía, es el dinero de todos y pienso que ese dinero debe de revertir en el bien común. Y luego corrupción es mucho más que un político que intente llevarse lo que no es suyo. Corrupción es también el que ficha y no se incorpora a su puesto de trabajo a trabajar. Y corrupción es también pues, es el deterioro de muchas situaciones. Por ejemplo, cómo ahora un profesor le dice a los niños no podéis usar los móviles en clase, cuando hemos visto a la presidenta, la señora vicepresidenta en el Congreso de los Diputados jugando. Eso también es corrupción, porque tú estás corrompiendo una imagen que tienes que ofrecer a la sociedad y ser un modelo para todo el mundo, y si no, no puedes estar ahí.
Y corrupción son pues muchas cosas. Y luego también, a veces, pues a lo mejor también es corrupción intentar ir a por una persona una vez y otra y llevarla a los tribunales una vez y otra y siempre y nunca va a ninguna parte las acusaciones que le hacen, ¿no? Pues a lo mejor también eso es corrupción por parte de quienes estén acusándole. Entonces corrupción es mucho más solo que meterse el dinero en el bolsillo, que por supuesto, pero creo que hay que revisar mucho también. Cada uno tenemos que ver de nosotros y exigirlo. Y yo también, me da mucha rabia cuando a mí me gusta que me den mis tickets de compras donde quiera que vaya. Me da mucha rabia tener que pedir el ticket. Usted me tiene que pedir a mí que yo le pague. Pues si yo le pago, yo saco mi dinero para pagarle, pues a mí me corresponde mi ticket. ¿Por qué tengo que estar pidiéndolo? Pues a mí me gusta que me den mi ticket y que todos paguemos a Hacienda lo que nos toca. O sea, que estás hablando no solamente de cumplimiento de la legalidad, sino también de comportamientos éticos. Claro, efectivamente. Pero desde el inicio es que eso es muy importante, porque yo a veces reflexiono sobre el tema y es justamente lo que estás contando, el luchar porque te pongan el IVA en la esta, pero ¿cómo es posible? Esto debe ser inmediato, esto no tiene, esto es lo natural. Entonces, eso también es educación, porque la pillería, la típica pillería, en donde uno piensa que lo que saque está muy bien, ¿no? Como las novelas antiguas, pues entonces esto hay que desterrarlo de la mentalidad nuestra, ¿no? Y luego, por supuesto, entristece las grandes cifras que uno se entera, porque como bien ha dicho Manoli antes, o sea, lo que ha pasado es que realmente la clase media prácticamente se ha machacado, ha desaparecido, la desigualdad ha crecido. Entonces, por supuesto, tú puedes afectar el disminuir tu poder adquisitivo, en apretarte el cinturón. Ves con mucha tristeza como digamos, no hay ayudas sociales para gente que lo necesita, que se baja la inversión en sanidad, que se baja la inversión en investigación, y todo eso lo puede aguantar si vemos que todo el mundo hacemos esfuerzo colectivo. Pero si hay, por otro lado, que se va marchando el dinero sin justificación, pues evidentemente te da una sensación de tristeza y de enfado importante. Yo creo que es un problema que la democracia no nos podemos permitir, ¿no? Ese lujo de la corrupción. El tema es que estamos viendo todos que, claro, los partidos políticos, pues tú más, ¿no? Las guerras estas internas que estamos viendo, ¿no? Yo lo hago, pero tú por todos, ¿no? Entonces yo creo que eso también no deberíamos de entrar en eso, ¿no? En este tipo de guerras. Nosotros, en las empresas, para que confíen en ti, las entidades financieras, tienes que tener un balance saneado. Si no, no confían en ti para tus próximos proyectos. Entonces, claro, ¿con esto qué vamos a hacer? Es lo que dice Manoli, ¿no? Es decir, a nivel de fuera, ¿cómo nos ven? Por los posibles inversores que quieran venir, y tanto que queremos decir que Murcia, sobre todo, turismo, ¿no? Es decir, ¿cómo van a venir el resto de países a invertir aquí en hoteles o invertir en cualquier otra cosa, ¿no? Yo creo que esa desconfianza, pues, al final se traslada dentro y se traslada afuera, ¿no? Entonces yo creo que ahora es un momento de que esas cosas no podemos permitirlas en ese sentido. Como ciudadana, pues te sientes engañada porque tú pagas tus impuestos, tienes tu nómina, te retienen. Como empresario pagas tus impuestos y no los pagues y verás, es decir, aquí no hay que tú más, es decir, como no lo pagues, como dice Manoli, pues la responsabilidad es la que te cae. Entonces yo creo que ahí debería de, sobre la corrupción y el plan de transparencia que tanto hemos oído hablar, ese plan de transparencia que en las empresas ponemos en práctica ese plan de transparencia, y bueno, y nosotros en la asociación también lo estamos poniendo en práctica, de que nuestros asociados vean en qué gastamos su dinero, porque nuestra asociación también es una asociación independiente y no dependemos de ninguna subvención ni ayuda más que de las cuotas de nuestros asociados, y te debes a ellos y debes de explicar dónde te está gastando el dinero, ¿no? Yo creo que si esa mentalidad la trasladamos a las administraciones públicas, creo que deberíamos, y tú has robado, pues no es tu sitio ¿no? Yo creo que ahí deberíamos de eso de la transparencia. Pero la transparencia hay que aplicarla, y cuanto antes mejor, ¿no? Has hablado de turismo, no hemos hablado de agricultura, hemos hablado de agua. Manoli, ¿quieres decir algo sobre ese tema? Sí, ese tema... Hombre, yo soy fiel defensora del Plan Hidrológico Nacional, siempre lo he defendido, y me dio mucha rabia que, bueno, Zapatero decidiera directamente eliminarlo, a pesar de que teníamos que devolver una subvención que nos dio Europa. Y bueno, nos pusieron unas desaladoras impuestas, que le sale muchísimo más cara el agua a los agricultores. Nuestra agricultura es menos competitiva que otras, y cuando Murcia es la huerta de Europa, o sea, es que
es de locos realmente. Y ahora el Ebro pues se está desbordando, cuando el plan hidrológico o sea, tenía previsto hacer unos embalses también en las zonas donde se están inundando el río y bueno, y todo eso no se ha podido hacer, estamos sin agua, estamos con sequía, hay una polémica también con una desaladora que está parada o una desaladora que se gastó demasiado dinero, en fin, pues como todo, la cultura del pelotazo, por un lado, porque hay en las desaladoras, vete a saber lo que hay detrás, y solidaridad. Veo sobre todo insolidaridad entre las comunidades autónomas, que más que unirnos nos desunen y nos hacen desiguales. Entonces, pues la verdad que nuevamente impotencia. Y estamos acabando ya, hacer referencia también, María Dolores, hace un momento a Red Madre, al derecho a la vida, también es una pelea de una organización y con una convocatoria a la vuelta de la esquina, dentro de muy poquito. El ser madre, el ser mujer, le da especialmente fuerza para hacer esas reivindicaciones, o no necesariamente, también lo puede hacer un hombre, ¿no? Por supuesto, pienso que el valor de la vida, si no lo defendemos, pues mal camino lleva esta sociedad. No es solo una lucha para la mujer, es una lucha para toda la sociedad. Entonces, pues es muy importante que la sociedad se anime a ir el sábado 14 a Madrid a las 12 de la mañana a reclamar al gobierno de Mariano Rajoy que la promesa que hizo en su programa electoral y por la cual recibió muchos votos, pues a ver qué ha hecho con ella. Yo creo que ha defraudado muchísimo, son muchos los votos que va a perder por haber defraudado. De hecho, hoy me comentaba un trabajador de aquí de la universidad, que es de un pueblo de la Vega Baja, dice, yo he sido militante del PP muchísimos años. El día que tiraron para atrás la ley Gallardón, escribí una carta a Valencia y me di de baja en el partido, yo y mi mujer. Y pues fíjate, si los que son del partido se dan de baja, pues imagínate los que han depositado la confianza en un voto que les has defraudado de tal manera, ¿no? Pienso que es un objetivo por el que merece la pena luchar, porque es el objetivo de la vida. Y sin la vida, pues todos los demás derechos quedan en el aire. Si no tiene derecho a la vida el concebido, ¿a qué tienes derecho tú porque hayas nacido? Pues hay que tener cuidado porque nos podemos meter en una deriva de empezar a negar derechos también. Terminamos ya. ¿Siguen con expectación lo que puede ocurrir en los próximos días, los candidatos a la comunidad autónoma de aquí de Murcia, alcaldía, de un partido, del otro, del PP? ¿Qué pasa con el PSOE? ¿Qué pasa con Podemos y todo esto? ¿Sigue con expectación? Sí, pero es que al final también resulta cansado, ¿eh? Sí. Resulta al final ya cansado. Pero sí, claro, expectación sin duda porque nos jugamos mucho. Hoy me han pasado mis hijos un vídeo y mira mamá, fíjate que en un meeting que había, un desayuno que hacía Podemos, un señor español que ha vivido en Venezuela 20 y tantos años, pues el hombre es que estaba pues desesperado y fuera de sí, pues contando su experiencia de lo que allí está viviendo, ni para papel higiénico, un desastre, se manifiestan los jóvenes, su hija había recibido una paliza. O sea que yo creo que está bien y de hecho pues los medios de comunicación deberían de hacer presente pues qué realidad están viviendo la gente que nos puede contar allí de este modelo que quieren traernos y que bueno, que conociendo lo que hay, porque claro, es muy bonito que con la demagogia a la gente se le calienta el corazón y creen que nos van a traer una realidad maravillosa. No. La realidad hay que conocerla y hay que escucharla. Entonces creo que sería muy bueno que los medios de comunicación trajeran testimonios de gente que está viviendo el día a día en esas sociedades que nos quieren traer. ¿Me interesa estos días? ¿Qué por delante ahora? Pues sí interesa, sí, porque, hombre, realmente estamos en manos de los políticos, las normas las dictan ellos, entonces dependiendo del partido que pueda gobernar, pues afecta a nuestras empresas, afecta a los afecta a muchas cosas, a nuestra educación incluso, el modelo educativo, afecta a todo. Es importante escuchar los proyectos, escuchar las ideas de todos los políticos y votar en conciencia. Es muy importante el voto y no votar a la ligera y votar por despecho o votar por cabreo, eso no lleva a nada. Yo creo que tenemos que ser responsables y votar en conciencia.
Y lo que pasa es que además parece que va a terminar ya lo del bipartidismo y que van a entrar más partidos a formar parte de los diferentes las asambleas regionales, los parlamentos autonómicos, ahora de momento, luego ya veremos en los generales, o sea que, bueno, se abre un periodo muy intenso, ¿no? Sí, nos espera un año de muchas, ¿no? Vamos a tener el periodo electoral abierto. Yo creo que todo esto también lo que hace a las empresas es el tema de frenar las inversiones, ¿no? Es decir, toda esta incertidumbre que hay ahora mismo de podemos o no podemos. Yo me acuerdo que me preguntaban en una entrevista de, bueno, si quería decirlo, ¿no? Digo, yo lo que sí tengo claro es de lo que no soy, ¿no? Toda esta gente que está en contra del agua o que está en contra de proyectos que puedan a las empresas hacernos crecer y enriquecer y crear empleo, estoy en contra de eso, ¿no? Yo estoy más a favor de las personas y de proyectos, ¿no? Entonces, eso sí que es lo que tengo claro de lo que queremos, ¿no? ¿Qué hay que definir? Pues evidentemente hay que definir, y tal vez el bipartidismo acabe, y yo creo que va a acabar, ¿no? Es decir que, pero bueno, yo creo que a veces también el movimiento en las cosas a lo mejor también hace que la gente no se acomode en el sitio en el que está, ¿no? Encarna Guillén es un ejemplo, ya para terminar, de que una investigadora no se encierra en sus laboratorios, sino que está pendiente de lo que ocurre en la sociedad, está al tanto y ese estereotipo fuera. Encarna. Y además se relaciona con las organizaciones, en este caso con DGENES, de manera muy, muy activa, que la verdad es que es un valor importantísimo también. Es absolutamente imprescindible. Primero, el relacionarte hace que pulses cuáles son los problemas. Cuando estamos hablando de investigación translacional significa qué necesidades tiene el paciente, ¿no? En este caso, diagnóstico, tratamiento, etcétera. Eso hace el planificar las futuras investigaciones que tú vayas a hacer y que esos resultados reviertan en esa mejora, en esa necesidad que tenían, que de repente pues has podido compensarla. Entonces, el pulso y el contacto con el paciente y la familia es fundamental. Y además, con las asociaciones, como hemos dicho previamente, cumplen un papel que muchas veces las administraciones no lo pueden encontrar, con lo cual hacen apoyo de fisioterapia, de atención psicológica, etcétera, que para nosotros es muy importante el poder ofrecérselo también a los pacientes. Con lo cual, digamos que la interacción es imprescindible, básicamente, y es enriquecedor desde los dos puntos de vista. Pues enhorabuena para mañana, viernes. Pues muchas gracias. En ese momento se entrega ese reconocimiento y gracias a las 4 por haber estado aquí esta noche hablando de temas de actualidad visto por 4 mujeres en las vísperas de un día, el Día Internacional de la Mujer, que han dejado claro que sigue teniendo vigencia y que además debe seguir siendo reivindicativo. El próximo jueves estaremos de nuevo con todos ustedes con otro asunto de actualidad. Gracias por su atención y muy buenas noches.